Bueno, vamos a empezar este Open con un diálogo con Geraldine, ¿sí? Yo soy Laura Maloppi, pertenezco a esta universidad hace mucho tiempo. Eh, Tengo algunas materias en esta universidad como diseño y taller. Trabajamos sobre lo que es dibujo y diseño. Hoy vamos a hablar con Sherry, que fue alumna de esta cátedra. Sí, ya después les vamos a dejar el Instagram para que vean. Fue alumna y hoy es docente. Vamos a hablar acerca de algunas técnicas con respecto a lo que es observación, análisis y representación. Vamos a hablar de estilos, de figurín en la indumentaria. Vamos a hablar acerca de las novedades también que respecta a las nuevas formas de observar y las diferentes técnicas, ¿sí? Esa sería la idea. Nosotros hace mucho tiempo, digo, en cátedra con los docentes, trabajamos mucho sobre la individualidad y sobre la identidad, no solamente en el dibujo, sino también en el diseño en general. ¿Sí? Hago mucho hincapié en estos cursos sobre lo que es la impronta y trabajamos también sobre la libre decisión de cómo, de alguna manera, presentar un proyecto. Eh, Sabemos, obviamente, y seguramente ustedes habrán visto, interesados en esta charla, los diferentes tipos de ilustradores y diferentes técnicas. Eh, pero vamos a profundizar un poquito, ¿sí? La idea es que puedan conocernos, ¿sí? ¿Qué hacemos en esta universidad, en esta cátedra? ¿Cuál es el proyecto? Eh, y siempre como objetivo final, obviamente, es el que se lleven de alguna manera un portfolio, un proyecto para poder presentar, ¿sí? De hecho, hoy justo estuvimos con Sherry en una clase a la mañana y hacemos mucho hincapié en que este proyecto, obviamente, no solamente en el diseño, sino también, como sabrán, en el dibujo, también sea un material de muestra. Vamos a hablar, sí, sobre lo que es el fascinante mundo del dibujo de los figurines, desde lo que fueron un poquito los orígenes, obviamente, hasta la actualidad, y viendo qué pasó, ¿no? Entre medio de todo eso, cómo eran los figurines antiguamente y cómo son ahora, ¿sí? En el siglo XIX, los figurines solamente mostraban la ropa, ¿sí? Y la alta costura. Era un dibujo que expresaba la moda para personas estilizadas o con por ahí características europeas. Era muy detallado y muy realista en su momento, y algunos artistas fueron pioneros más que diseñadores, ¿no? Los ilustradores siempre eh, trabajaron para casas de diseñadores, no siendo los diseñadores los ilustradores de su propia marca, pero algunos paradigmas en estas dos épocas, eh, y había un cambio bastante radical en lo que era antiguamente a lo que es ahora, tanto la globalización como los movimientos feministas, la conciencia sobre lo que es también la diversidad, eh, creo que influyeron de alguna manera muy positivamente, ¿no? En la forma de representar hoy los cuerpos y los estilos. Eh, ya no es la moda ni esta ilustración solamente para una élite, sino que es para todos. Y la verdad es que me gusta plantear eso desde esta idea, siempre desde lo que son los cursos o en esta cátedra. Eh, Cada alumno, estudiante, ilustrador, diseñador tenga su propio
estilo y trabaje obviamente dentro de su figurín para varias siluetas y para varios estilos de dibujo. Ustedes saben que el figurín tiene de alguna manera ese detalle artístico, ¿no? Si bien somos comunicadores, los diseñadores, y seremos comunicadores, eh, trabajamos esa impronta, ese detalle, ese estilo que tiene que ver con el arte, porque sabemos que estamos acompañados con el apoyo de una ficha técnica, ¿no? La ficha técnica es el documento en donde eso forma parte de otros open, ¿no? Que doy, pero forma parte de un documento en donde también especificamos cómo está construida ese textil, cómo está dibujado eh, ese detalle, cómo está construido en cuanto a los detalles constructivos. Entonces, a partir de ahí es de alguna manera de donde nosotros empezamos a explicar para qué sirve un figurín, qué muestra un figurín, cuál es la carta de alguna manera de presentación que quiero mostrar ante el público y ante cualquier proyecto, ante quien sea. Esa será nuestra misión por ahí para contarles con Sherry del día de hoy. ¿Quieres presentarte? Bueno, hola. Ahí va. Ahí está. Sí. Bueno, hola. Ahí va. Nada, repito todo, soy Geraldine, formo parte del equipo asistentes de LAU, dentro de la cátedra de Taller de Moda 4. En la cátedra lo que trabajamos es ilustración de moda avanzada. Para esto, el proyecto final es un portafolio de ilustraciones en el que el estudiante tiene que representar en el que el estudiante tiene que representarse su estilo a través de las ilustraciones. Trabajamos un trabajo muy enfocado en el textil, en la representación, en las poses. Y bueno, yo me formé primero antes de empezar la universidad, yo todavía soy estudiante. Antes de empezar me formé en Venezuela como artista academista. Trabajo con pintura al óleo y con carboncillo. Entonces, capaz tengo una formación que es un poco más llevada al arte en sí, a la pintura, que a la ilustración, pero de la misma forma podemos incluir los dos temas para para poder tener un nivel de ilustración que sea más completo. Y es algo que trabajo mucho con los estudiantes dentro de la cátedra, es poder ir más allá de lo que usualmente se trabaja como ilustración como diseñadores, porque usualmente dentro de la universidad trabajamos la ilustración un montón en diseño de indumentaria, tenemos que hacer colecciones, dibujar un montón, pero casi nunca tenemos el tiempo para poder enfocarnos en desarrollar un estilo, en desarrollar un estilo y en poder em, crear, experimentar con diferentes técnicas, con diferentes formas de representación. Y bueno, por eso estamos ahí. Bueno, Bueno, vamos a seguir. Ahí vamos. Bueno, como habíamos anticipado un poco el tema de, en primera instancia, mostrar algunos estilos de ilustración de moda o de figurín o ilustración en indumentaria, como quieran llamarles, eh, que nos parecen interesantes para que puedan eh, hoy en día tenerlos en cuenta, ¿no? Porque la idea es cuando uno comienza a dibujar sobre lo que es el paño, ¿no? En blanco de la indumentaria, es importante hacerse preguntas, ¿no? ¿A quién me dirijo?
cómo es ese tipo de persona al que quiero caracterizar, de alguna manera también qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero contar, ¿sí? Todas esas preguntas que creo que son bastante importantes a la hora de presentarse, ¿no? Dar una carta de presentación y contar el quién es uno, ¿no? ¿Quién soy yo? Eh, Hoy justamente nos acompaña Sherry porque me parece, bueno, primero que es una artista increíble, después eh, contará un poco cómo representa ella sus ideas, nos mostrará y les mostraremos también cómo enseñamos eh, algunos detalles. Obviamente nuestras clases son como mucho más puntuales, tratamos de hacer unas clases bastante individuales dentro de lo que es cada alumno porque nos interesa esto que habíamos hablado de la identidad. Eh, pero vamos a mostrar un abanico, ¿no? De las diferentes posibilidades que existen dentro de los estilos de figurín en principio y después, obviamente, Sherry nos va a contar un poco acerca de cómo podemos observar, ¿no? Desde el principio y hasta el final, hasta la representación, cómo podemos observar un textil para poder representarlo. En este caso, estamos trabajando observando, perdón, diferentes tipos de figurines que tienen que ver con, por ejemplo, la estilización, eh, eh, obviamente que estamos observando la simplificación de las formas y las líneas también, en donde el dibujo es más elegante, como decíamos, antiguamente se utilizaba mucho este tipo de figurín, como habíamos también hablado de la figura longilínea y delgada, que por lo menos, y en mi caso, me parece que ahora es una opción directamente y no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un figurín. No es condición solamente, es una opción. Obviamente nunca descarto la figura estilizada, pero creo que es hora de abrir un poquito el abanico, ¿no? Con los diferentes tipos de siluetas y cuerpos así como también obviamente los diferentes estilos. Obviamente esto tiene que ver con algo que funcionaba desde antes, ¿no? El dibujo para algunos eh, diferentes estilos, pero para pocos cuerpos. Vamos a ir viendo, ¿no? Los diferentes tipos de estilización, de por ahí el trabajo del realismo, ¿no? Eh, y el tema de por ahí la síntesis, como vemos a la derecha. Eh, bueno, acá data un poco acerca de los diferentes tipos de cuerpos, las diferentes siluetas que nosotros por ahí eh, ayudamos a conocer también y mostramos los diferentes tipos, teniendo en cuenta un mismo estilo. Eso es lo que trabajamos mucho también en la clase, ¿no? Los diferentes tipos de siluetas no condicionan al estilo, ni viceversa. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar en una colección o en una serie de diseños diferentes tipos de personas con diferentes tipos de morfologías en su cuerpo, con el mismo estilo, la misma impronta, el mismo sello y cada una con su caracterización? Obviamente con un hilo conductor que tiene que ver por ejemplo, la técnica de representación o por ahí los rasgos de la cara, los rasgos de étnicos también, en donde por ahí y en última instancia lo que hacemos eh, en las clases es trabajar con un grupo de personas, cual por ahí publicidades que todos conocemos, ¿no? De Benetton, Prada, estas publicidades en donde un grupo de personas con obviamente características diferentes convivan en una misma familia, le llamamos familia nosotros obviamente a este grupo de figurines. Avísame, Sherry, si vos querés decir algo. Eh, los diferentes, los diferentes estilos
¿no? Que tienen que ver más que nada con por ahí lo más ilustrativo, el uso de por ahí técnicas completamente diferentes, algo quizás más minimalista o más caricaturesco, o cómo se trabajan por ahí algunas emociones a partir de lo que uno quiere decir a través de una mancha, ¿no? Me parece que es válido también, como decía antes, teniendo el acompañamiento de lo que es una ficha técnica después, ¿no? En donde voy a mostrar todos los detalles de esa prenda, cómo puedo de alguna manera mostrar el concepto a través de esa ilustración. Sí, también junto a lo que decía Lau, es quizás un poco pensar el objetivo de la ilustración de moda hoy, o el objetivo de la ilustración de moda dentro de lo que quisiera el diseñador. Porque a diferencia de, bueno, como habrá Lau antes, hace mucho tiempo en la Revolución Industrial, el objetivo de la ilustración de moda era para representar una prenda en una revista y que esa revista fuera llevada a otros países y a otros lugares para poder venderlo, porque no existía el recurso de la fotografía de moda para poder mostrar las prendas. Hoy ya eso no es una necesidad, ya las prendas podemos ver cualquier prenda en un lookbook o las vemos en una página, en cualquier lado. Y la ilustración de moda quizás tiene un objetivo más artístico, más de el diseñador mostrándose a sí mismo y mostrando quizás como su mundo creativo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es quizás pensar también la ilustración desde otro punto de vista, más allá de mostrar una colección o mostrar una prenda, sino mostrar también tu misma identidad como diseñador o como ilustrador de moda. A ver un momentito que me están diciendo que hacía... Ahí. Perdón, ahí sí, ahí está. Eh, Bueno, entonces, sí, espero que se haya escuchado algo de lo que dijo. Me quedo con mi micrófono y seguimos. Eh, Perdón. Entonces, hablábamos de los tipos también, de los mensajes que queríamos transmitir, de los tipos de figurines a los cuales nos dirigíamos. Eh, Vamos obviamente en camino justamente a lo que tiene que ver con esta charla y que es el detalle que voy a darle dependiendo de cada ilustrador o de cada diseñador y del estilo, ¿no? Que tenga, vamos a empezar a trabajar sobre diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Sabiendo que de alguna manera estos estilos también son acompañados por una ilustración. Fíjense por ahí el detalle en donde la ilustración de alguna manera es digital o es a mano, ¿sí? Nosotros permitimos muchísimo eso, sabiendo que hoy en día el mundo obviamente pasa por este terreno, en donde por ahí también una de las técnicas interesantes para no perder también ese trazo gestual ni esa cuestión quizás más manual, es la combinación de estos elementos, ¿no? El tema de poder, por ahí poder tomar un dibujo a mano y digitalizarlo, ¿sí? Esta imagen para mí muestra perfectamente la identidad, ¿no? En un ilustrador y diseñador, cómo de alguna manera con un poder de síntesis absoluto puedo mostrar un tipo, ¿sí? De persona, un gesto, una actitud, una pose, un estado, ¿no? Un mood, un estado por ahí de ánimo, en dos personajes eh, con estilos, obviamente en cuestión de moda, ¿no? Completamente diferentes, pero que pertenecen a una misma familia, ¿no? Entonces, fíjense que hasta la técnica es diferente, pero el tipo, ¿no? de forma, el tipo de ilustración, el estilo de ilustración es la misma. Entonces, justamente lo que nosotros queremos es que por ahí
en nuestro taller, en nuestro curso, logren o logremos también, desde, nosotros a veces nos ponemos desde el lado del cliente, ¿no? Muestren de alguna manera una imagen que se pueda diferenciar, en este caso de su compañero, ¿no? Pero bueno, que se pueda diferenciar en sí. No pongas micrófonos. Bien, bueno, aquí también un poco sobre el mensaje. Podemos ver que están estas dos ilustraciones que quizás viéndolo desde lejos se parecen mucho, tienen como la misma nariz chiquita, los labios más grandes, pero que a nivel capaz de técnica cambia bastante. Entonces, eso ya le da una impronta individual al ilustrador o al diseñador que las hace. Por ejemplo, en la izquierda podemos ver que está usando óleo pastel y quizás está usando un papel que es más, un papel más duro, entonces trabaja con unos métodos más fuertes, más de mano libre que el diseñador, el ilustrador del dibujo de la derecha. Entonces también a través de los medios que utilizamos también podemos entender, dar a entender diferentes mensajes comunicacionales sobre el diseño y sobre ilustradores o diseñadores. Bueno, también quizás los diferentes estilos, estamos mostrando algunos estilos antes de irnos como puntualmente a lo que es el textil, ¿no? Por ahí algunas expresiones, ¿sí? Que a veces forman parte, ¿no? De, como en la imagen central, como que algunas veces, como decía, forma parte del sello distintivo, ¿no? Algunos gestos, algunas miradas, algunas por actitudes más melancólicas o más histriónicas o más agresivas, por ahí si llegaba al punto, eh, es donde también uno puede hacer uso, ¿no? De esa idea como para trabajar sobre ese sello distintivo. En algunos casos también dejar de lado por ahí la ausencia de lo que es el figurín en sí, el color y la piel para que empiece como a tomar color y protagonismo el tema de la prenda. En algunos casos la prenda se ve, como en casos anteriores, está quizás más desdibujada. En otros casos quizás, perdón, pero que ya tengo, no me estaría, ahí va. Perdón, ahí, en donde la prenda quizás está más desdibujada o el figurín está más desdibujado, ¿sí? Pero de repente entramos en terrenos en donde la prenda quizás es mucho más detallada, en donde se ven, obviamente, estampados y detalles de por ahí algún tipo de textura, ¿no? En donde se ven por ahí también algunos detalles constructivos que tienen que ver con las costuras, las solapas, los recortes, las pinzas. Eh, y teniendo en cuenta, como ven en su imagen de por ahí, en la imagen que están viendo en la izquierda, ¿no? Diferentes personas, ¿sí? Obviamente desde la misma familia. Eh, También el hecho de trabajar sobre una imagen quizás más ilustrativa, ¿no? Desde la combinación de tipos, perdón, tipos de elementos o materialidades o medios artísticos, ¿no? Cómo hacer una síntesis de lo que quiero decir sin tener que dibujar toda esa prenda, como ven en la imagen de la izquierda, sí, pero sabiendo de qué tipo de prenda estoy hablando. Entonces, esa es justamente el poder de síntesis que en algunos casos eh, tiene un ilustrador con un estilo bastante puntual, haciendo detalles en algunos, haciendo foco en algunos puntos importantes para que se lea esa prenda como tal, ¿sí? Trabajando algunas sombras y luces, y que después Sherry va a empezar a mostrarles algunos ejemplos para que vayan teniendo en cuenta y para que podamos ver de qué forma, ¿no? Tomar como punto de partida esa idea. Por el contrario, tenemos figurines o ilustraciones que son muy planas y que de alguna forma también comunican, ¿sí?
un textil, un tipo de telas, un pliegue, una caída, con un estilo en particular y determinado, quizás no guiándose tanto por la ilustración o por la realidad, pero sí por la proporción quizás, ¿no? O sea, al estilo y al modo y con la identidad que corresponde, que tiene el ilustrador, sus proporciones obviamente están de la mano, ¿no? De ese estilo. Acá obviamente lo que observamos son prendas planas, con pocos detalles constructivos, con un poder de síntesis absoluto, no solamente en la prenda, sino también en el estampado, ¿sí? Pero obviamente estamos entendiendo de qué se trata. Quizás acá con un dibujo más detallado, más Art Nouveau, ¿no? Como más como, trabajando la línea como expresión, ¿no? Absoluta, el cuerpo en un plano y después obviamente recorridos de líneas o intersecciones o coloreados entre líneas para dar la imagen como en el pelo de la mujer de la derecha de diferentes tipos de claroscuros, ¿sí? Estampados más puntuales, ¿sí? El delineado por sobre todo, ¿no? El delineado absoluto de todos los detalles que existen en el dibujo, ¿sí? Porque a veces es, somos insistentes nosotros cuando estamos hablando sobre lo que es delimitar y eh, terminar un dibujo, ¿no? Concluir, como darle la terminación a un dibujo es, ¿vas a delinear o no vas a delinear? Si el delineado es eh, con lápiz, que sea todo con lápiz, si es con por ahí algún liner, que sea todo con liner, si es con color, que sea todo con cada uno de los colores al que obviamente estoy delineando, pero que sea coherente, ¿sí? Esa sería como nuestro objetivo. Algo importante también sobre el delineado es que en la ilustración el delineado es lo que delimita a la imagen, al objeto de su espacio físico. Entonces, cuando hacemos ilustraciones, creamos un mundo. Es como la ilusión de la realidad. Estamos creando nosotros mismos a una persona, creando una ropa, creando todo lo que sería como el mundo en el que vive este figurín. Entonces, el delineado o la falta de él tiene una importancia súper grande también dentro de lo mismo del mensaje del diseñador, que lo repito un montón, pero es porque es básicamente todo lo que es el recurso artístico como diseñador, como ilustrador. Entonces, el delineado tiene súper importante entender de forma estilística cómo lo vamos a aplicar. Por ejemplo, en estas dos imágenes hay un delineado que es muy interesante, sobre todo en la imagen de la izquierda, porque podemos ver que es casi la misma línea la que recorre desde las cejas del rostro de la chica hasta los labios. Entonces es también pensar qué significa esa línea, qué significa la línea que estoy haciendo, el grosor, todo tiene un significado dentro de lo que dibujamos y todo está comunicándonos algo. Entonces, está un poco pensar sobre eso. Perfecto, de acuerdo. Bueno, acá nos vinimos un dibujo completamente eh, Art Nouveau, quizás más lineal y por ahí preciso y concreto, a un trabajo por ahí de planos, ¿sí? Con algún detalle de luz y sombra mínimo, pero fíjense también, de alguna manera, lo que hablaba Sherry, ¿no? Cómo se despega también del fondo, ¿no? Por plano, obviamente. Volvemos un poco también al tema de los tipos de líneas y por ahí nos vamos adentrando un poco en el tema de las caídas de tela, en el tema de por ahí todo lo contrario a lo que pasaba lo anterior, en el tema de la figura y el fondo, ¿no? Como de alguna manera visualmente hay como diferentes tipos de contrastes o de armonías, depende de lo que quiero trabajar y cómo lo quiero decir. Eh, Fusiones de diferentes estilos, o sea, de representaciones con técnicas diferentes también.
algún tipo de por ahí, la posibilidad de realizar algún tipo de collage, en donde por ahí algunos textiles o por ahí materialidades que se me crucen, ¿no? Puedan ayudarme a representar este caos. Eh, Esta cosa quizás más dramática dentro de lo que es un figurín, la expresión, ¿sí? El mood que lleva ese rostro y obviamente el textil representado, ¿sí? Acompañando ese mood también, eh, que tiene obviamente y que lo acompaña desde lo que es la misma identidad. Vamos mezclando, ¿no? Un poco el tema de la síntesis absoluta. Fíjense, en este caso pasa lo mismo. ¿Cómo hago para, de alguna manera, a través de la síntesis, mostrar una línea de tapados, una línea de por ahí de abrigos? eh, y cómo le doy esa imagen, ¿no? Sí, también es un poco sobre esto mismo de crear un mundo, es como tener, estamos creando el contexto de este dibujo, o sea, si vemos el dibujo que está en la esquina izquierda, entendemos que son tapados, entendemos que son de denim, pero son solo rayas. Y esto nosotros lo interpretamos y lo entendemos por el contexto en el que está hecho este dibujo. Nos está intentando entender que las siluetas son todas de línea, los tapados tienen dos tonos, que son el azul claro y el azul oscuro, y entonces el azul oscuro lo interpretamos como que estas son más oscuras, como que quizás hay diferentes tonalidades entre los tapados. Entonces eso también cuando hacemos una ilustración, crear como coherencia entre el figurín y el tipo de representación de las telas y de la ropa que hacemos para que la creación de este mundo artístico tenga sentido y sea posible que quien lo ve lo entienda. Muy bien. Como ese universo, ¿no? De alguna manera. Bueno, ilustraciones digitales, por ahí también, utilizar el recurso, ¿sí? Los diseñadores eh, no son puntualmente, o por ahí, no necesariamente son ilustradores, sino también eh, tratan de alguna manera de utilizar diferentes recursos para llegar a comunicar esa idea que tienen. Entonces, quizás la utilización de una imagen como recurso para eh, un collage o una composición para poder llegar a mencionar o hacer eh, por ahí presente esa prenda que quieren eh, o que idearon, también es válido a través de una mancha, como vimos antes, ¿no? Como de repente también puedo, y como decía Sherry, ¿no? Mostrar ese universo como también lo completamente, ¿no? Expuesto y literal, ¿no? Cómo puedo trabajar la abstracción y la literalidad también. Hoy en día, como mencionamos antes, el abanico es mucho más grande y no es solamente para unos, ¿sí? Sino que obviamente ahora es para todos y por suerte. Eh, Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que son los diferentes tipos de trabajos en textil, ¿sí? ¿Quién mejor que, obviamente, Sherry para empezar a mostrar las diferentes posibilidades que hay y cómo trabajarlo desde las diferentes visiones, ¿no? De todas estas que venimos mencionando. Yo acá hice un listado breve de lo que vinimos viendo hasta ahora, de los estilos que podemos encontrar en ilustración, el realista, el estilizado, el caricaturesco, el minimalista, el ilustrativo, el abstracto, obviamente todos los describen las palabras, ¿no? El que es más futurista, el retro, que estuvimos viendo, ¿no? Cuando hablábamos de por ahí un Art Nouveau también, algo más deconstruido, ¿no? Como la fusión de diferentes tipos de técnicas y estilos, y lo más expresionista, que por ejemplo acá en algún momento entre minimalismo y expresionista lo vemos a la derecha de ustedes, ese
ese figurín quizás tanto, ¿no? Triste de alguna manera y lánguido en sus prendas también. Entonces tenemos algunos, eh, por ahí, algunas formas de mencionarlos y obviamente muchos con la fusión, ¿sí? Fíjense acá en cuanto a lo que es diversidad de formas, de etnias, de diferentes tipos de cuerpos, ¿sí? Y algunas funciones que me parecían interesantes, ¿no? Incluyendo literalmente lo que es el textil en sí. Bueno, viendo y haciendo un pantallazo sobre lo que tiene que ver con el estilo del figurino, ahora nos vamos a meter en el mundo de por ahí algunas algunos textiles eh, y cómo desde nuestro lugar por ahí lo enseñamos, ¿no? Como por ahí desde la visión de Sherry, desde su paso por obviamente toda su experiencia en arte y todo lo que tiene que ver obviamente con su experiencia como docente y la cátedra, cómo podemos mencionar algunos estilos en referencia a eso, ¿no? Cómo representamos de alguna manera y cómo enseñamos a representar estas texturas. Bueno, si quieres paso. Dale, vos Bien, decime. para mí es muy importante cuando trabajamos, yo presento esta imagen porque para mí aprender a trabajar el realismo es la base de todo. En todo el arte, cuando empieces a trabajar pintura, si te vayas a la abstracción o si te vayas a cualquier otro tipo de estilo de arte que quieras hacer, formalmente siempre se estudia primero el realismo y se trabaja desde ahí para luego pasar desde que ya tienes quizás el máximo conocimiento de cómo funciona el mundo, de cómo lo ves, luego ya puedes abstraer todo lo que quieras y sintetizar tu ilustración o sintetizar el tipo de arte que haces de la forma que quieras. Entonces, a mí me gusta empezar sobre todo con trabajar la observación y es pensar quizás qué es lo que vemos cuando vemos. La observación es una habilidad igual que aprender a coser. Es una habilidad así como aprender a tomar un lápiz y escribir, es lo mismo. A veces es un poco abrumador para una persona cuando te dicen dibuja, porque ves un conjunto de cosas, ves un paisaje, si fueras a dibujar, no sé, una de la mesita que vemos en el centro la ves y si vieras una foto de la mesa sola, es abrumador el montón de información que tenemos sobre esta mesa y es como que no sabemos en dónde empezar. Entonces, el arte y el dibujo funciona igual que escribir un ensayo, se empieza de lo general a lo específico. ¿Qué me parece importante a mí? Desarrollar la observación requiere de paciencia y de creatividad. Al mirar un objeto, nosotros somos quienes salimos a él. Nosotros tenemos que aprender a delimitar nuestra vista hacia las formas más básicas y hacia las formas más generales para luego poder ir diseccionando nuestra visión hacia los puntos más específicos. Por eso es que la percepción es quizás una ocupación que es muy activa, o sea, constantemente, así estemos haciendo una percepción que sea muy sintética, constantemente tenemos que estar trabajando la percepción. Nosotros somos los que tenemos que crear un esquema de qué es lo que estamos viendo. Entonces, es encontrar quizás las formas geométricas en todo. Por ejemplo, en la mesita o en el cactus. En el cactus vemos, si fuéramos a representar un cactus o una foto muy realista, así sea súper realista la foto, tenemos que empezar siempre desde tres óvalos. El cactus son tres óvalos y luego la macetita. Y eso va a ser el inicio. Luego vamos a ir diseccionando quizás la imagen del cactus con sombras, con rayado, con las puntas, con lo que sea, pero siempre vamos a iniciar desde las formas geométricas. Así como es el cactus, que es quizás el cactus y la mesa, que son formas sencillas, es lo mismo que vamos a utilizar para la escultura que está en el lado derecho. Siempre esto va a funcionar así para absolutamente todo lo que uno vaya a representar. Desde eso, desde un círculo hasta un retrato realista. Si quieres, pasa a la diapositiva. Sí, quiero agregar, es simple y es súper interesante aprender a verlo de esta forma, porque también a uno lo orienta en
el tema de lo que son las proporciones y las distancias entre una parte y otra. Siempre digo que no sé, que dibujo, desde que dibujo, mi vida es como una regla de tres simple, constante, ¿no? En donde las proporciones, desde lo que es la realidad hasta lo que es el dibujo y en la porción de la hoja que lo vaya a hacer, tiene que estar todo eso planteado, ¿no? El tema de alguna manera, entender cuál es el paño que tengo para dibujar y desde dónde hasta dónde voy a dibujar, desde dónde inicio y en dónde termino. Es muy importante y suena por ahí a veces medio como simple, tonto decirlo, porque decir, bueno, sí, obviamente tengo que dibujar en el papel en blanco, pero quizás hay veces que la timidez o por ahí todo lo contrario, ¿no? La desfachatez hacen que empiece como el dibujo en toda la hoja y no tenga lugar después y bueno, y voy acomodando ese dibujo y ya saben cómo queda después, ¿no? Voy cortando partes o voy acomodando partes o todo lo contrario, ese dibujo me queda muy tímido en una parte inferior de la hoja, entonces digo esto de que la vida es como una gran regla de tres o una regla de tres simple constante, es porque lo que hago es aprender a ubicarlo, ¿no? O sea, organizarlo. Yo te digo que nosotros en los docentes somos en diseño, organizamos ideas. Entonces, eso justamente es desde este Open, una síntesis también, obviamente, de todo lo que hacemos en la cátedra, cómo de alguna manera simplificamos al principio eso para después poder complejizarlo, ¿no? Sí, sí, total. Por ejemplo, aquí esta imagen, que es una blusa de satén para poder llevarla a la ilustración de moda. Empezamos igual, desde lo general específico, abstrayendo las formas geométricas. Los niveles de abstracción siempre va a ser la base de toda la representación que vamos a hacer, si sea una pintura al óleo, si sea una ilustración de moda digital. Tenemos que empezar desde un nivel de abstracción bastante sencillo para luego irle bajando a este nivel de abstracción y trabajar más el realismo si es lo que queremos. Entonces empezamos siempre desde el cuadrado, o sea, desde lo más básico, como vemos en la imagen de la izquierda, es lo más básico, o sea, ¿qué estoy viendo cuando veo una blusa? Bueno, veo un montón de líneas, veo un montón de sombras, pero ¿qué es lo que realmente estoy observando? Un cuadrado. Un cuadrado que es lo que delimita la blusa. Un cuadrado y dos rectángulos que son las tirillas. Luego vamos a bajar este cuadrado a quizás un nivel más complejo, que sería empezar a abstraer la curvatura y una forma geométrica quizás más compleja. Entonces tenemos dos piezas. Una pieza superior, que es donde estaría el pecho, que es más curva, y una pieza inferior. Pero de la misma forma, las dos siguen siendo dos formas de rectángulos, ¿no? Entonces siguen siendo formas geométricas, solo que un poco más, con más complejidad. Luego ya vamos a empezar a trabajar quizás una forma más compleja de lo que estamos haciendo, pero sigue siendo una delimitación de las formas, porque lo que estamos haciendo en la última diapositiva, en la última imagen, es hacer las líneas bases del dibujo. Cuando hacemos las líneas bases del dibujo, es lo que vamos a necesitar para hacer el resto. Ya después de hacer las líneas bases, no necesitamos más nada que no sea sombrear y trabajar el valor, que ya por lo que te dije, pues veremos ahorita. Pero es eso, es abstraerlo hasta el punto más sencillo para que podamos enfocarnos en hacer una buena representación y que no sea un trabajo absolutamente abrumador de dibujo, porque si yo veo esta imagen de la blusa así sola, sin entender el nivel de abstracción que quiero trabajar, no sé ni por dónde empezar. O sea, no sé si empezar poniendo un negro o si empezar haciendo líneas. Si trabajamos niveles de abstracción desde el inicio del dibujo, vamos a poder organizar bien qué es lo que vamos a hacer y poder organizarnos mentalmente sobre cómo lo vamos a hacer. Bueno, también importante al final todo está en conjunto, el trabajo de la figura del dibujo está en conjunto del color.
En este caso vamos a trabajar con una escala acromática, pero igual hay que hablar sobre colorimetría. Entonces, para mí esto es básico, es aprender a entender las diferencias entre tono, matiz y saturación. Entonces, el tono es la cualidad por la cual diferenciamos y vemos los colores. Entonces, es como el recorrido de todo el círculo cromático, es desde el magenta, desde el morado hasta el azul. Luego, la saturación es la diferencia entre la viveza o la intensidad de estos colores en su palidez. Entonces, la saturación es del rojo al gris, porque trabajaríamos desde el punto más fuerte de un color hasta su lado más desaturado. Y el valor es una cualidad que existe dentro de todos los colores, se representa en blanco y negro, pero existe en todo. De hecho, la vemos aquí en la derecha, vemos una escala acromática y vemos una escala cromática. El valor es el color desde su punto más fuerte hasta el blanco, desde el negro hasta el blanco o desde el rojo muy intenso hasta un rojo muy clarito. Entonces, el valor es básicamente la función más importante del color en relación a la profundidad, en relación a hacer un dibujo que tenga profundidad, hacer un dibujo que no sea plano, en caso de que queramos que sea así. Entonces, el valor es lo que nos va a dar el sentido de la luz en el espacio del que estamos dibujando. Entonces, por ejemplo, vemos en la esfera que está, en el círculo que está en la esquina inferior derecha, cómo desde el mismo círculo, desde la misma escala cromática que vemos de rojo, se trabajan todos el mismo tono, desde el rojo más intenso hasta casi el blanco, de una forma circular para dar a entender que este círculo que estamos viendo tiene profundidad, tiene relieve, es una figura que existe en un entorno 3D. Si quieres, la imagen. Esto mismo se trabaja, o sea, aquí lo vemos básico, porque empezar desde las bases es todo. Entonces lo vimos básico ahorita con la representación de un círculo, pero es exactamente lo mismo que vamos a trabajar en cualquier ilustración, en cualquier representación de formas. Entonces, mi método para dibujar y para poder rellenar sombras y crear profundidad es empezar dividiendo lo que veo. Igual que como hemos conversado, es desde lo general lo específico. Yo voy a dividir mentalmente, quizás no literalmente, pero voy a dividir mentalmente mi observación, porque como ya hablamos, es una habilidad de poder abstraer lo que vemos. Voy a dividir entre sombras, luces y tonos medios. A mí me parece mejor empezar con las sombras porque es el tono más fuerte y es lo que más nos va a delimitar. Entonces, empezar desde las sombras es observar la imagen y observar dónde tengo el valor más oscuro. Entonces, así como ya hablamos de valor, es desde el negro hasta el gris claro. Entonces, ¿dónde tengo yo el valor más oscuro? Aquí lo vemos representado en el tono azul. Luego voy a abstraer la misma imagen y voy a tratar de entender y delimitar dónde veo las luces. Las luces van a ser el tono más claro. Y así voy a tener, ya con solo tener sombras y luces, ya tengo delimitada, ya tengo entendida la forma y el dibujo que estoy haciendo. Luego trabajamos los tonos medios, que ya sería el tono medio, es la transferencia entre la luz y la sombra. Porque hay casos en que sí, pero siempre, o sea, la mayoría del tiempo, la luz y la sombra van a tener un punto intermedio en el que no va a ser blanco y negro, sino blanco, gris y negro. Para que se trabaje un tipo de dibujo que va a quedar más realista y menos fuerte, menos dibujo, quizás una sombra que va a ser menos fuerte y que va a tener más armonía dentro de lo que observamos. Bueno, aquí vemos también, ya vemos el conjunto de los tres tonos que trabajamos. Entonces, de la misma forma en la que vemos en la derecha el mismo círculo que se trabaja siempre desde que uno empieza a estudiar arte, al final uno nunca deja de trabajar el círculo porque es la base de todo. Entonces, de la misma forma en la que trabajamos el círculo con el valor y trabajamos la blusa con los tonos en abstracción,
vemos este círculo. Este círculo empezó en la esquina superior izquierda, tiene un gris claro y un gris oscuro, que sería la luz y la sombra. Luego, al lado en la derecha tiene el tono medio, que es el gris. Luego vemos la abstracción de estos tonos a un nivel quizás más específico. Entonces hay un gris claro, un gris más oscuro y uno más oscuro, y así llegamos hasta el gris que es casi negro, en el que ya lo difuminado se ve ya como la esfera 3D que vemos en la esquina inferior derecha. Esto mismo lo vamos a aplicar siempre a cualquier tipo de representación. Y es lo que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, es esta misma extracción. Obviamente se ve de forma de colores para que se comprenda bien dónde estamos observando, pero es este mismo nivel de absorción de la luz y el color llevado a un nivel difuminado, que es lo que al final vamos a trabajar cuando dibujamos. Bueno, ya aquí, teniendo en cuenta estas bases ya establecidas, a mí me gusta trabajar mucho las texturas quizás con un nivel de práctica. A mí me gusta que cuando aprendo a hacer una textura o aprendo a dibujar algo, me gusta primero empezar haciendo un cuadrado, una representación pequeña del textil, como vemos en la derecha. ¿Qué me parece importante a mí cuando trabajamos? Estos son tejidos y tenemos tres imágenes de diferentes representaciones del mismo tejido. Entonces, en la izquierda está un dibujo que parece es casi igual a la foto de referencia que está al lado. O sea, es un dibujo súper realista, pero no es realista porque se vea fotográfico. Es realista porque utilizó las sombras, utilizó las luces, de modo en el que imita la foto para que se entienda que es el mismo tejido. Entonces, se ve increíble, pero no porque sea específicamente muy detallado o demasiado fotográfico que se vea igual que una foto. Por eso es que es lo mismo que hablábamos el crear el mundo, el crear un contexto del dibujo. Dentro del contexto de este dibujo, esta ilustración de la suéter, del tejido, se ve igual al de la foto. Bueno, al lado, en el centro, tenemos quizás un suéter que es tejido, que es mucho más sintético. De hecho, casi ni tiene línea, no tiene mucha línea en la que se delimite, pero podemos entender que es un suéter tejido porque también por el tipo de caída que tiene estos tejidos. Estos tejidos así que son más orgánicos, tienen formas más suaves. Es difícil que encontremos un tejido dibujado que sea con formas muy estructuradas. Los tejidos usualmente van a ser más suaves, entonces también es trabajar el tejido y trabajar las telas, no solo porque sean muy detalladas, sino también entendiendo cómo funciona esta tela en el mundo. Entonces podemos entender que es un súper tejido a pesar de que no tenga el dibujo de un tejido. Sí, también súper interesante lo que dice Sherit, porque cuando habla de universo o del mundo de la ilustración, también estamos volviendo a lo que originalmente empezamos hablando y es la técnica, ¿no? En el primer caso tenemos el realismo absoluto, en el segundo, en el central, tenemos la síntesis, eh, y en el tercero, que lo tenemos a la derecha, es el collage, ¿no? La fusión entre lo que es una imagen preestablecida, levantada de algún lugar, con ese punto que es importante, que está dibujado con diferentes fusiones entre una acuarela, algunos marcadores, algún delineador, un poco de brillo. Son tres estilos diferentes, con tres figurines e ilustraciones completamente diferentes. El del centro quizás en algún caso y solo por ahí pueda llegar a prestar confusión, pero como dice Sherry también, esa amplitud, esa línea orgánica que se ve con el delineado, el cuello que obviamente tiene su parte de complejidad y de líneas como ese punto más jersey hace que lo identifique como tejido, así también como el cuadro de los pantalones, ¿no? Entonces, como de alguna manera, a mano, con el paso a paso, uno puede imitar un
tejido, ¿no? Ahí tenemos a la derecha una mención de lo que es la posibilidad de dar una base de color y después generar textura para lo que es a mano, y después un retoque digital también, ¿no? Son tres tipos de técnicas completamente diferentes. Eh, bueno, quizás también, si querés, el tema de volver a mencionar un poco lo mismo, como habíamos hablado antes, el delineado de todo, el delineado absoluto también es válido para expresar un tipo de tejido, o el de la derecha, bueno, justamente es el zoom de lo que veníamos un poco hablando antes, cómo hacer ese esquema. Acá mostramos en el central, en la imagen central, es un dibujo de una estudiante de este cuatrimestre, que es un trabajo muy reciente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en clase, porque a mí me gusta, obviamente, si bien tengo imágenes de apoyo y de referencia, me gusta mostrar lo que estamos haciendo en clase, lo que le llevó a una alumna a ilustrarlo en 2, 3 meses, como para, obviamente, con varias técnicas y varios textiles, eso es lo que enseñamos en el aula, ¿no? Cómo representar con el mismo, con el estilo propio, la impronta, ese textil. Y cómo obviamente les enseñamos a trabajar sobre un esquema, ¿no? Ese punto o ese tipo de material. Si querés decir algo con respecto a este. Sí, sí, también, sí, es un poco eso de también lo mismo, lo repito un millón de veces porque es la base de todo, desde lo general específico. Vemos en el dibujo de la explicación de la derecha cómo empezamos haciendo líneas. Empezamos haciendo líneas que cada vez con paciencia se van convirtiendo en en vez de dejar de ser una línea recta, hacer una línea curva que se mezcla con otro tipo de líneas, que a través del sombreado termina siendo un tejido, termina siendo la representación de un tejido. De hecho, en el dibujo del centro, podemos ver que no hay mucho delineado negro. De hecho, no hay delineado negro. Es puro el delineado de un tono más oscuro del tono de piel o del tono de la ropa. Entonces, algo que me parece interesante de cómo esta alumna trabajó este tipo de tejido es que utilizó muy poquito delineado. O sea, usualmente cuando trabajamos el tejido se va a ver más como el de la izquierda, que vemos como un macramé abajo, que utiliza mucho delineado, casi que no tiene sombras, de hecho. Es más que nada la representación del tejido está hecha por el delineado de esta trenza. En cambio, esta alumna del dibujo del centro trabajó el tejido a través de sombras muy suaves. Y de todas formas se entiende perfectamente que es un suéter tejido. Bueno, aquí también hablamos un poco sobre la pata de gallo, que, ¿Y te pulé? sí, Sí. que para mí es una de las técnicas de representación más difíciles, sobre todo porque es muy detallada y algo que hay que tener en cuenta con las estampas, sobre todo, es que las estampas, a menos que sea parte del estilo, siempre van a variar dependiendo de cómo esté puesta la tela. Entonces, por ejemplo, vemos en el dibujo de la izquierda que la estampa se va hacia distintas direcciones, hacia la dirección del hombro, hacia la dirección de cómo está puesta la manga, porque si en este tipo de ilustración la pusieran como plana, se sacaría un poco del universo del dibujo. Entonces, aprender a no solo hacer la ilustración, que ya de por sí es bastante difícil porque hay que hacer una cuadrícula y es muy detallada y casi que cuando uno la hace marea un poco, es también llevarla a un nivel como de forma orgánica, que es bastante complejo, pero que con paciencia se puede hacer. También podemos ver en el dibujo de la derecha, el que está en el centro del derecho, casi ahí, en este dibujo, casi no se nota casi no se ve una estampa muy marcada, pero se entiende, de todas formas, se entiende totalmente qué tipo de estampa estamos viendo. Y es por lo mismo, por la técnica en la que trabajó el ilustrador. O sea, podemos entender, podemos sobreentender que es este tipo de estampa
por el estilo que está trabajando el ilustrador. O sea, no para que una estampa se entienda, para que una representación textil se entienda, no tiene que ser fotográfica o absolutamente realista, sino tener coherencia dentro de la institución. Exacto, sí es el poder de síntesis que por ahí eh, puede manejar, ¿sí? El ilustrador después, obviamente, de haberlo experimentado por mucho tiempo, obviamente no es algo que nace de un día al otro. Algo que quería agregar es en la imagen central, cómo ese textil, ¿sí? Con obviamente esa estampa específicamente, diagramada de una forma obviamente específica, también puede ser trabajada a través de diferentes tipos de caídas, ¿no? Por ejemplo, como el frunce o como un recorte, ¿no? ¿Qué pasa si hay un recorte en la tela, como en el caso de la izquierda, en el tema de la sisa, cómo se encuentran, ¿sí? Mirando de frente, de la parte derecha, del lado derecho, manga y frente del saco, cómo se encuentran esas líneas, ¿no? Del estampado, y en el caso central como el frunce en la cintura. Post, obviamente, dibujo del estampado es trabajado con sombras y luces por sobre el estampado, ¿sí? Que genera ese efecto que le da como profundidad y que le da cierto acabado a todo eso. En este caso, bueno, seguimos con el tema cuadro, con un tartán, con diferentes tipos de estilos, como veníamos hablando. El central también es el trabajo de una alumna que está trabajando también este cuadro con una imagen quizás más sintética, más plana, ¿sí? Más por ahí desdibujada en algún punto en la imagen de la izquierda, ¿no? Como esto que decía Sherry recién, ¿no? Una mención con una síntesis o como un detalle, yo puedo entender que es un cuadro de líneas cruzadas y superpuestas, ¿sí? En el caso por ahí de lo que es el paso a paso de lo que es un dibujo realista tradicional en la foto del medio tapador rojo, como con ese paso a paso y superponiendo diferentes colores y técnicas uno puede lograr con diferentes materialidades un saco, ¿sí? Hay muchas cosas en juego acá, ¿no? Darle una buena base de color, con el color obviamente indicado y que corresponda a ese a esa tonalidad. Después hacer algunas líneas o pinceladas transparentes en un color más oscuro, ¿no? Cruzando y en ese cruce que haya como más eh, por ahí más plano y más pleno, y después las líneas que se superponen, que son más claras, que son propias del tejido, ¿no? Sí, total. También me parece importante cuando trabajamos también sobre todo estampas, es lo mismo de la paciencia, porque a veces nos queremos apurarnos y querer hacer que quede ya todo de una, queremos que trabaje desde el momento en el que empezamos a trabajar estampas, quede perfecta y quede ya lista de una. Y eso quizás se puede hacer, pero quizás no siempre es el escenario más ideal para poder tener algo que se vea bien. Por ejemplo, justamente en la pintura al óleo empezamos siempre trabajando desde capas muy finas. Siempre que uno trabaja con la pintura al óleo empieza desde una capa muy fina, con poco óleo, con mucho medio, hasta llegar a una capa más gruesa. Entonces, siempre cuando vemos, por ejemplo, las pinturas de Da Vinci justamente tienen una característica muy específica que es que las capas de pintura que él hacía son mínimas, o sea, son muy finas, son capa por capa por capa. Y obviamente no estamos dibujando como Da Vinci, pero es el mismo proceso mental que trabajamos. Por ejemplo, en este tartán. Si fuésemos a hacer un tartán como el que está en del proceso, y lo hacemos todo con una brocha negra de una, porque queremos que se vea, que queremos apurarnos, quizás no nos va a dar el resultado que esperamos. Entonces, es eso de tener paciencia, sobre todo con las estampas, creo que la paciencia y la observación y querer sentarte a trabajar algo de forma tranquila es muy importante.
Lo mismo, obviamente, en el pelo, acá se da algo quizás un poco más complejo de asimilar, ¿no? Uno está acostumbrado por ahí a dibujar una prenda delineada valga la redundancia, una línea por ahí entera o una línea plena por ahí, una línea con principio y fin. Quizás acá tenemos que empezar a buscar un poco el recurso de cómo hacer para que esto se vea completamente irregular. Entonces deberemos eh, empezar a cortar un poco esa línea y a dejarla fluir, ¿no? Con pinceladas, ya sea de forma digital o a mano alzada. Pero fíjense también a través de las diferentes técnicas cómo puede ser un dibujo mucho más improvisado y por ahí sintético y más por ahí surrealista, ¿no? Llamémosle como en el caso de la imagen de la izquierda, o por ahí algo más realista como en el caso del centro, ¿sí? O por ahí quizás algo más plano y por ahí más figurativo desde lo que es la imagen del pelo y su contorno en esta imagen síntesis que tenemos eh, quizás más con esta figura humana, ¿no? El tema de los diferentes pasos para empezar a ver cómo dibujar una pieza, ¿no? Como decía Sherry, cuando arrancamos el tema del dibujo de la prenda, o cómo empezó, cómo vemos o cómo hacemos para observar desde el principio y empezar a representar ese dibujo, eh, cómo hacemos ese recorrido quizás de lo que abarca ese dibujo, qué es lo que eh, abarca de alguna manera, cómo dibujarlo con un esbozo, con unas líneas simples y a partir de ahí empezar a complejizarlo, ¿no? Sí, sí, total. A mí me parece también que el pelaje tiene una característica que es bastante interesante, que es que casi que es totalmente llevado a la experimentación, a cómo nosotros vamos a trabajar el pelaje dentro de nuestros límites del estilo. Por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, de la punta superior izquierda, el pelaje se entiende porque está haciendo pinceladas secas. Ella está trabajando con acuarela y hace pinceladas más con menos agua para poder dar a entender esta línea de pelo como de soltura, ¿no? A diferencia del dibujo en el centro, que es quizás una línea mucho más precisa y mucho más pensada. O sea, quizás ella tuvo más en cuenta la dirección, tuvo más en cuenta el tono, tuvo más en cuenta en dónde brillaba más, en dónde brillaba menos. Y en el dibujo de la derecha también podemos ver que es más experimental, es más una línea más fuerte, una línea que es más rápida, puede ser un poco menos precisa que la del centro, pero es eso, el pelaje tiene esta característica de que hay que sentarse a experimentar de qué forma quieres trabajarlo. Quizás no tiene tanto un paso por paso específico, porque hay muchas formas de hacerlo y habla más sobre la técnica que vamos a trabajar que necesariamente sobre el dibujo en sí con una representación realista. Bueno, un poco también el tema del paso a paso de la técnica simple y compleja al mismo tiempo, porque el pelo creo que es una de las texturas quizás más complejas, ¿sabe? También con, obviamente, las que siguen, ¿no? Las transparencias y los estampados, pero es una técnica que, como dije, como no tiene un delineado específico, también a veces es mucho más difícil hacer como algo por ahí más espontáneo que algo más como preciso. En tres instancias diferentes, como de alguna manera lo que estoy observando es un tapado con pelo, ¿sí? Un tapado de piel con pelo, con tres instancias diferentes, la más realista, quizás la más abstracta de alguna manera, y de alguna manera también esta ilustración por ahí más caricaturesca, podríamos llegar a decirle, quizás con un tono, como habíamos hablado recién, más dramático. Fíjense también el tema de en el caso de tanto de los laterales, ¿no? Cómo las luces y las sombras aportan un montón dentro de lo que es la profundidad cuando
dos piezas se juntan como un frente y una manga, por ejemplo, o cuando hay piezas superpuestas en el pelo, también obviamente generan ese efecto. Sí, algo que a mí me parece importante cuando vamos a trabajar piel de forma quizás más realista y quizás más con lápices sobre todo, es entender la dirección del pelo. Siempre esto ocurre tanto cuando trabajamos con un tapado de piel o cuando vamos a trabajar con el pelo de nuestro figurín. Es entender de dónde viene el pelo y hacia dónde va. Por ejemplo, en el dibujo de la izquierda podemos ver que tiene distintas direcciones, pero que al final todas se van un poco, o sea, en las mangas, la dirección del pelo se va un poco hacia el centro y en la pieza superior se va un poco hacia los lados más bien. Entonces es quizás también entender un poco eso, que capaz a veces a mí me ayuda a ver una pieza, verla como en las manos, entender cómo se mueve esa pieza, por eso es que es lo mismo de que la observación es una habilidad que trabajamos de forma activamente siempre. Cuando entendemos, cuando vamos a dibujar, tenemos que entender en dónde va cada cosa. O sea, por qué el pelo se mueve hacia este lado y por qué no se mueve hacia otro. Hacia dónde me está reflejando el pelo, qué tipo de luz estoy viendo y qué tipo de técnica voy a utilizar para poder hacer una mejor representación sobre esto. Bueno, acá también un poco el tema de contrastes, ¿no? Porque por ahí mientras veíamos en el pelo cierta armonía eh, y un detalle como casi esfumado de lo que es el pelo y las luces y las sombras ahí, como en un textil en donde quizás el reflejo es más eh, un, como un contraste relacionado con algo tipo espejo, ¿no? Luces y sombras, eh, con diferentes estilos como logro de alguna manera una imagen, ¿no? Similar a la textura que quiero dar. Eh, Fíjense, a la izquierda tenemos un dibujo completamente irregular y a mano alzada, con unas pinceladas notorias, ¿sí? Que se observan, que se ven. Y en el dibujo inferior, ese short de cuero, un dibujo más al estilo Sherry, que dibuja el realismo de una forma increíble, no casi fotográfico. Por ahí es mucho más preciso y es mucho más lineal y por ahí delimitada esa luz y esa sombra, como en ese tapado, ¿no? En el centro, ese tapado rosa es el proyecto de una alumna de este cuatrimestre también, en donde obviamente siempre estuvo asesorada por Sherry también como para trabajar un poco el tema de las luces y las sombras, pero bueno, la idea de mostrar esta placa es justamente para mostrar ese contraste entre la claridad y la oscuridad, ¿no? O sea, el enfoque que hay desde este lugar. ¿Cierto? Bueno, a mí casi que de mis texturas favoritas es trabajar el cuero y los materiales así reflectivos, como el cuero, el látex o cualquier material satén, sobre todo también. A mí me parece importante tener sobre todo en cuenta que quizás hay que perderle un poco el miedo a trabajar con mucho contraste. Yo trabajo, o sea, a mí me gusta que cuando, por ejemplo, si vamos a hacer un cuero, pasa mucho que da miedo utilizar blanco, utilizar un color muy clarito. Entonces pasa que trabajamos el cuero, pero entonces se termina viendo quizás más como un satén porque las sombras y las luces todavía no están demasiado delimitadas. Y justamente con el cuero, con el satén, con algún material reflectivo, con un vinil, es bueno ser un poco más atrevido con la forma en la que lo representamos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y acá también el tema de por ahí un material complejo, un textil complejo que es el denim, ¿sí? Porque si bien en algunos casos, sí, para el que no dibujó o no lo representó muchas veces o incursiona en este mundo, pareciera fácil, pero desde el punto de partida es difícil encontrar la tonalidad, ¿sí? Para este color, ¿no? Este tono, este pigmento que le llamamos índigo, que es este azul mezclado con celeste, mezclado con violáceo, con negro, con blanco. O sea, es como que lo ensucio, lo aclaro, lo llevo hasta
un tono quizás más mezclado con un lavanda al mismo tiempo, un color acero, aero, tiene como varias formas, ¿no?, de describirlo. Entonces, en los cursos trato de por ahí ir agudizando un poco el ojo con respecto al color, y el denim, que es esta tela, ¿no?, es una muy buena forma de practicar ese ejercicio, ¿no?, de cómo ver el color de base, porque no es un celeste, ¿no? Quizás obviamente hay diferentes tonalidades de denim, ¿no? Pero no es un celeste específico, no es un azul, tampoco es gris, entonces es una mezcla de todos esos. Y fíjense cómo diferentes autores, ¿no?, diferentes ilustradores hacen de esta pieza, tipo de prenda, textil, todo junto un poco, ¿no? El mundo del denim es esto, cómo hacen para mostrarlo en sus diferentes estados. El proceso de gastado, el proceso de el denim con diferentes tipos de acabados o desteñidos, las costuras, obviamente que necesita un denim, no nos vamos a poner a hablar tanto de denim ahora, pero el tipo de costuras que necesita para poder eh, verse como una pieza específica. El trabajo de este figurín con la cabeza, la cara más grande, es el trabajo de una alumna también del cuatrimestre. Todos los que ven en el centro por lo general son de los alumnos, ¿no? Viendo imágenes de referencia, cómo llegan a su propio denim, a su propia prenda jeanera en la materia. Sí, bueno, lo mismo el denim a mí me parece también súper, es bastante complejo, lo mismo, parece fácil, pero es eso de agudizar la vista hacia los colores más que hacia la textura y más que hacia el valor en sí solo. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro izquierdo, yo también trabajo una alumna que trabajó con una chaqueta de denim desgastada, como con mucho rasgado. Entonces, ella tuvo que aplicar tanto nociones del pelaje como nociones del denim. Entonces, es quizás uno de los trabajos que más bien fue bastante complejo, costó bastante entender cómo trabajarlo y entender cómo utilizar los colores de forma quizás más armoniosa y de forma en que tenga sentido también para el trabajo. Y también el centro derecho, que tenemos un dibujo también de una alumna que trabajó con mucho lavado ácido, que es también conseguir ese tono gris, como verde, como que es bastante complejo y bueno, es algo que se logra practicando conseguir los tonos, practicando, probando qué color queda bien con qué color, probando tonalidades, probando qué tanta saturación le pongo y bueno, es un poco sobre eso. Bueno, un poco también el tema de lo que es, y agregamos y estamos ya finalizando, el tema de lo que son las transparencias, ¿sí? Cómo representarlas, una tela lánguida, como en el caso que estábamos mencionando antes, cuando empezamos el tema de lo que es el dibujo de los diferentes tipos de caídas y textiles y cómo empezar a observarlos y cómo verlos. Yo creo que tanto en la imagen de la izquierda y la derecha, son sintéticas y tienen obviamente un grado de por ahí de comprensión de la prenda mucho más simple, y se comprende perfecto. En el centro lo que muestra sí justamente es qué pasa cuando una transparencia se superpone una capa sobre otra y genera oscuridad, cuando se ve mucha concentración de ese textil, y la claridad cuando se refleja sobre el cuerpo, ¿no? El contraste que hace con la piel y el elemento, el material. Me parece que utilizar este tipo de caídas y de transparencias eh, es un buen ejercicio para agudizar el ojo y aprender a ver también, ¿no? Sí, bueno, lo mismo también un poco sobre entender cómo caen las telas, ver las telas, o sea, por ejemplo, ver videos de cómo cae una tela cuando alguien camina. Entonces, así podemos entender también qué tanta fluidez tiene una tela un poco más transparente, un poco más como de verano, y cómo representarla también, así con muchos tipos, por ejemplo, eso que hablaba al lado sobre transparencias superpuestas y movimientos que son un poco más dramáticos de telas muy vaporosas
entenderlo como una forma orgánica de representación también. Quizás trabajando, tratando de salirse un poco de ser un dibujo muy estructurado o muy fuerte, a tratar de buscar una fluidez dentro de la línea. Bueno, son trabajos míos dentro de la Ajá. cátedra. Los mostramos también un poco para hablar sobre qué trabajamos dentro de la cátedra y qué técnicas utilizamos. Yo utilizo, en la cátedra trabajamos tanto con técnicas digitales como tradicionales a mano. Entonces, yo hice la primera parte de mi proyecto de forma digital y la segunda parte la hice con pintura acrílica, que son estas que estamos viendo. Y bueno, trabajamos a través de una colección en la que vamos a representar la ropa de esta colección a través de un figurín que, bueno, de lo mismo que hemos estado hablando toda esta clase, de que nos represente y que hable de la singularidad como ilustradores. Y estos son también dos trabajos de la cátedra, de dos alumnos que trabajaron con la misma referencia. Entonces, me parece interesante hablar un poco sobre cómo utilizamos la misma referencia, pero tenemos dos estilos muy diferentes y dos formas de representar muy distintas. Entonces, podemos ver que la de la izquierda es más estilizada, es un poco más orgánica, mientras que la de la derecha es un poco más suave, utiliza otro tipo de color, otro tipo de sombreado. Y eso es muy interesante como también observar cómo trabajamos la individualidad a través de una misma referencia. Bueno, simplemente terminar un poco eh, yo antes que nada, gracias Sherry, porque la verdad que quería hacerlo esto hace tiempo y me parece que es interesante. Antes de decirles a ustedes si quieren hacer alguna pregunta o hacernos alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat. Me anoté algunas cuestiones que tienen que ver con, para mí, unas premisas que utilizamos a la hora de dibujar y que yo quiero que tengan presentes siempre los estudiantes a la hora de aprender a trabajar, que esto no sea un simple paso por una materia superficial, sino que trabajemos y sigamos insistiendo sobre esta diversidad, ¿no? Que me parece que es el abanico hermoso que nos da la posibilidad del dibujo, ¿no? En donde nos podemos por ahí expresar. Hay 5 frases que me interesan muchísimo para la reflexión, ¿no? Reflejar la realidad de la sociedad, ¿sí? Promover la inclusión y la aceptación, desafiar estereotipos y normas tradicionales, ofrecer una plataforma para expresarse, para voces, obviamente, y fomentar la innovación y la creatividad. Eso es para mí lo más importante para que no sea simplemente un dibujo, ¿sí? Al paso. Así que nada, yo no sé si quieren preguntar algo, si quieren hacer alguna consulta, estamos abiertos. Sé que nos han estado escuchando ahí presentes y atentos y agradecemos un montón que se hayan sumado a esta charla. Hacerle alguna pregunta a Sherry o a mí es indistinto. Veo que me parece que hemos sido claros. Entonces, bueno, entonces les agradecemos a todos por haber estado presentes y cualquier cosa, si querés, escribimos el Instagram de la cátedra para que nos puedan seguir y mandar un mensaje por ahí. Si quieren comunicarse con nosotros y hacer cualquier tipo de preguntas, estamos para lo que necesiten. Agradecemos mucho a Lila, sobre todo, que es una genia, y al grupo, al equipo de Lila también, y nos vemos en la próxima, seguramente. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. nos vemos.